ejecuta las leyes que expide el Congreso de la Unión. Dirige la política exterior y es el encargado de hacer los tratados internacionales. Conduce la administración pública federal y promueve ante el Congreso iniciativas de leyes o decretos. Propone estrategias para mejorar la política del país en los ámbitos de seguridad, economía, política, entre otros. Es el comandante de Fuerzas Armadas y tiene la capacidad de nombrar a los miembros del gabinete y a funcionarios de secretarías públicas. Los poderes ejecutivos son nombrados por 6 años y se depositan en el presidente de la República, los gobernadores de cada estado y los jefes de gobierno del Distrito Federal. Legislativo. Es ejercido por el Congreso de la Unión, el cual está dividido en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Se encargan de aprobar las leyes y las reformas. Pueden crear leyes siempre teniendo en cuenta los derechos y obligaciones de los mexicanos. No pueden contradecir la Constitución. La Cámara de Diputados tiene 500 miembros, renovado cada 3 años. 300 son uninominales y 200 son plurinominales. Algunas de sus principales funciones son aprobar presupuestos, revisar cuentas públicas, nombrar consejeros electorales y revisar que hay un proceso electoral transparente. La Cámara de Senadores tiene 128 miembros, se renueva cada 6 años y tiene 64 que son elegidos, solo 2 candidatos por distrito, 32 son asignados a la primera minoría y los últimos 32 son elegidos por el principio de representación proporcional. Y algunas de sus funciones es analizar política exterior y aprobar tratados internacionales. Y los embajadores y cónsules nombran a los ministros de la Suprema Corte de la Justicia. En cambio, el Poder Judicial es encabezado por los respectivos tribunales de superiores de justicia de cada entidad. Los jueces federales se encargan de que las leyes se cumplan de acuerdo a lo establecido en la Constitución, además de resolver pleitos. Consideran la Constitución como su ley suprema, y sus integrantes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y magistrados de los tribunales circuito, colegiados y unitarios de los jueces del distrito. ¿Qué son los partidos políticos? Es una asociación voluntaria de ciudadanos regidos por la misma ideología en donde la democracia se fortalece. PRI es centro-derecha. Nació con el objetivo de mantener una disciplina de sostén al orden legal. Fue creado para agrupar diversos políticos nacionales. Su objetivo es apoyar las acciones de un estado de raíz popular. Su propósito es la transformación rural y campesino a urbano e industrial. Sus valores son el pensamiento democrático liberal, la justicia social, orden jurídico y nacionalismo. Y su presidente actualmente es Claudia Ruiz Massieu Salinas. PAN. Despertar deseo de participar en soluciones del país. Generar conciencia. Es un partido humanista y reformista de ideología cristiana y democrática. Es más derechista y muy tradicional. Las tareas del partido son hacer de cada mexicano un ciudadano libre, construir una democracia plural, incluyente y participativa. El PAN busca tener un poder ejecutivo que sea realmente gestor del bien común y su presidente es Marco Cortés Mendoza. PRD fue una corriente democrática del PRI, partido izquierdista, y su presidente es Miguel Vargas, sucesor del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y fundado por Cuauhtémoc Cárdenas. Su primera gubernatura fue en Zacatecas, 1998, por Ricardo Monreal. Morena, Movimiento Regeneración Nacional, fue fundada en 2012, sin embargo no fue reconocida por el INE hasta 2014. Su fundador, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, es su primera presidencia de 2018 a 2024. Su frase, solo el pueblo puede salvar al pueblo, lo llevó a la victoria. Su presidenta, Yeltsin Polonovsky, y su objetivo de llevar a México a la decadencia actual que se expresa en economía, política, pérdida de valores y descomposición social y violencia. Es un partido de ultraizquierdista y se dedica por el momento a acabar con la corrupción. Y nos vamos a un corte comercial. El sistema electoral mexicano a nivel federal lo componen el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. INE. Llevar a cabo las elecciones. Administrar el tiempo que le corresponde al Estado en radio y televisión para fines electorales. Revisar y ajustar el número de distritos electorales a nivel federal. Organizar y mantener actualizado el Registro Federal de Electores. Entregar los recursos que por ley les corresponden a los partidos y agrupaciones políticas nacionales y vigilar que los usen adecuadamente. Elecciones de presidente, diputados y senadores. Etapa 1. Preparación. Registro de candidaturas, campañas electorales,
gestión de gastos de campaña y organización de mesas directivas de casilla. Una mesa, 700 electores, secretario, escrutadores, suplentes generales, sorteados entre la población. Observadores electorales y visitantes extranjeros son invitados a supervisar que el proceso se haga de manera transparente. Se utilizan 3 boletas distintas, presidentes, senadores y diputados. Etapa 2, jornada electoral. 8 am, instalación. Votación de electores libre y secreto. Perforada por el secretario la credencial y el dedo pulgar es marca con tinta. Cierre de casilla a las 6 pm. Revisión y certificación del total de boletas y conteo de votos. Clausura de casilla. Etapa 3. Resultados y declaraciones de validez. Resultados preliminares. Está prohibido publicar los resultados. Los resultados dados son definitivos. Y la etapa 4. Dictamen del presidente. El Tribunal Electoral es el encargado de las impugnaciones del conteo final y la declaración final. La declaración oficial es hecha por la Cámara de Diputados. Regresamos del corte comercial. A continuación, veremos el mejor discurso comparando la dictadura perfecta con el gobierno actual de México. La dictadura perfecta y la relación que tiene con el México actual. A lo largo de la historia, los problemas en México han ido evolucionando. Uno de los principales conflictos es la corrupción y esta se ha ocasionado debido al entorno político, jurídico y económico en el que nos encontramos. Comparando la dictadura perfecta con el México actual, nos damos cuenta que el gobierno del PRI es muy parecido a la película. Un claro ejemplo es Peña Nieto. Se encontraron contratos de Televisa con el PRI para que hubiera favoritismo. Fueron liberados por el periódico The Guardian. El segundo aspecto que es muy parecido es el caso de Paulette. En la película son secuestradas unas gemelas y este hecho es utilizado para cubrir al gobernador. En el año 2010, una niña desapareció. Todo el proceso fue seguido por Televisa y el hecho tuvo bastantes huecos durante el proceso judicial. Y el tercer aspecto es que en la película se observa al gobernador recibiendo dinero de un narco. En 2004, René Bejarano fue grabado recibiendo mucho dinero del empresario Carlos Ahumada. Para cerrar, la estructura y funcionamiento del gobierno mexicano no coinciden entre sí, debido a que la estructura de los 3 niveles, los partidos políticos y el Estado, están basados en un funcionamiento libre de alteraciones, fraudes y engaños, que es todo lo contrario a lo que se lleva a cabo en México, gracias a la corrupción existente en el país. Lo que a nosotras nos permite dar la siguiente afirmación fundamentada en información ya verificada. La estructura y funcionamiento del gobierno mexicano respeta a su manera y lo que le conviene de los derechos humanos. No obstante, la búsqueda de la justicia en el país es constante, por medio de las manifestaciones, medios de comunicación y peticiones al gobierno. Pero las consecuencias a pagar por exponer o marchar en contra de estas acciones llegan incluso a la muerte. Por otro lado, la práctica democrática en México se encuentra por debajo del promedio regional de Latinoamérica y el significado etimológico de democracia. El poder del pueblo no es más que una mera cortina para la corrupción mexicana, el engaño, el deseo del poder y en veces el fraude del pueblo para el pueblo mexicano. Algunas propuestas que nosotros damos son potenciar en los contenidos y currículos la enseñanza de competencias, recursos y posibilidades en materia de participación ciudadana y valores colectivos como democráticos. Asimismo, relacionar más directamente los contenidos con los problemas sociales y ambientales de la comunidad.